Ahora 17, un podcast donde hablaremos del proceso de una relación que terminó en separación. Yo soy Fernanda Pliego. Y yo, Linda Varela. Te llevaremos paso a paso con cada emoción que estás viviendo durante este proceso. Te ayudaremos a recuperarte emocionalmente. Aquí podrás reencontrarte. Hallarás paz mental y volverás a amarte. Entenderás el camino que tomó tu relación y el por qué es tan importante el amor propio. Disfruta, escúchanos y bienvenidas. Bienvenidos a un capítulo más de Ahora 17. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos de ataques de ansiedad. ¿Alguna vez has escuchado de esto o los has tenido? De cierta manera, cuando una persona durante una ruptura de relación o durante una relación no saludable los llega a sentir, a vivir y a veces no entendemos qué pasa esto en nuestro cuerpo, son sensaciones muy complejas y diferentes tipos de ansiedad llegan a sufrir en estas situaciones. Para el capítulo de hoy, nuestra especialista es ni más ni menos que Fernanda Pliego, mi compañera de este proyecto. Y como sabemos, ella cuenta con una maestría en psicoanálisis y será la encargada de guiarnos en el capítulo de hoy. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Está bien padre estar ahora del lado de los invitados, de los expertos. De los expertos, pues es un tema que realmente es como muy curioso para todas, porque a veces lo sentimos, a veces tenemos síntomas, pero no sabemos realmente qué pasa por nuestro cuerpo o por qué sucede esto, ¿no? Pues mira, la verdad es que la ansiedad es como más común de lo que se piensa. Y justo hoy estaba platicando con una chica que me habló para pedirme una referencia para su hija y le dije que después del estrés es la segunda enfermedad como de este siglo, ¿no? La ansiedad. Todo el mundo vive ansiedad como en una parte normal, por decirle de alguna forma, en algún momento de su vida. ¿Sí? Pero hay personas que ya llevan esta ansiedad como a trastornos, ¿no? Existen diferentes tipos de ansiedad. Un poquito más adelante se los voy a ir describiendo, pero normalmente se caracteriza porque son como temas de preocupación y miedos intensos o excesivos que son relacionados como a la vida diaria, ¿no? Puede ser trabajo, a los problemas con la pareja, a los problemas con los hijos, o si son chicas muy jóvenes, pues problemas como si hay problemas en casa o tienen problemas en la escuela, en la universidad, que para el como común de la gente es como increíble que no puedas manejar este tipo de circunstancias o situaciones, porque normalmente lo que lo desencadena son cosas cotidianas, ¿no? Te digo, el trabajo, la escuela, y dirigido en especial a este podcast, pues sí, un evento fuerte, como puede ser una separación o una relación difícil, claro que te puede llevar a que estos sentimientos de ansiedad o sensaciones más bien de ansiedad, que son pues relativamente normales, se agudicen y se conviertan ya en un trastorno, ¿no? Estos trastornos que nos dices, ¿cómo se ven reflejados? O sea, ¿cómo uno ya puede decir, no, esto ya me sobrepasa? Mira, algunos de los síntomas que normalmente se presentan son como sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Muchas veces, yo por ejemplo, tengo una paciente que me dice, es que siento angustia, como el hoyo en la boca del estómago, ¿no? Y sigue, o sea, es seguido como de palpitaciones, sudoración en las manos. Y entonces yo le decía, bueno, es que yo pienso que antes, porque esta paciente ya es una persona, pues no viejita, pero ya es una persona mayor. Entonces yo creo que antes era como las abuelitas o las mamás les decían, es que tengo angustia, y era esa sensación como de nerviosismo, ¿no? Uh-huh. También puede ser como una sensación de peligro inminente o de pánico o catástrofe, de que no va a temblar y así me voy a chocar y me voy a morir y este tipo de cosas, que ya se traslada a otro tipo de ansiedad. Ojo, no quiere decir que todas suframos como todos los síntomas. Puede ser, como te digo, palpitaciones, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada o hiperventilación, que es como cuando estás muy cansado que necesitas más oxígeno, uh-huh. Así es la hiperventilación.
sudoración, temblores, sensación de cansancio o de debilidad. También puede haber problemas para concentrarse en el trabajo, en la escuela. O sea, a pesar de que es algo que tienes puede ser algo que lo desate, pero al mismo tiempo no te puedes concentrar como para resolverlo, ¿no? El insomnio es como de los puntos clave de la ansiedad, y puede ser que tengas problemas para dormir, o sea, que te cueste mucho trabajo conciliar el sueño, o que te duermas, pero durante la noche te despierten como estas sensaciones de angustia, de sudoración, palpitaciones, o que te despiertas pensando en las miles de cosas que tienes que resolver y que pues no puedes resolver porque pues es la hora de dormir, ¿no? Tienes dificultades para controlar las preocupaciones, lo mismo que te decía de que la salud, que el trabajo, que si me van a correr, etcétera. Y también muchas veces lo que tratamos es como, ya no voy a pensar en eso. Y entonces en este afán de no sentir eso, es como cuando te dicen, no pienses en un elefante rosa. Pues obviamente estás piensa y piensa y piensa. O sea, una vez que te lo dicen ya es en automático que lo piensas, ¿no? Claro. Entonces, pues el tratar de evitar tener estos pensamientos, pues te genera más ansiedad. Se vuelve, o sea, es como un círculo vicioso. Es algo que no se puede controlar. Ok. Y, por ejemplo, nos dices que hay diferentes tipos de ansiedad. Te puedo contar en base a mi experiencia. Yo sufrí de ansiedad a un principio, pero era como relacionado a la depresión que estaba yo sufriendo. Yo no podía dormir, todos los síntomas que dices, no todos los tuve, pero sí me llegaron a pasar, y de diferentes maneras en este tiempo que tuve mi depresión y como mi separación. O sea, a un principio no podía dormir porque yo pensaba en las noches qué estoy haciendo, qué va a pasar y así. La sudoración en las manos es como algo que dices, Dios, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué me sudan tanto las manos? Ya cuando me separé, me daba como la dificultad de controlar mis pensamientos en las noches. O sea, era de, voy a estar sola, voy a ser mamá soltera, ¿qué va a pasar? Mi hijo, mi vida, y hasta llegué a temblar. O sea, tener un ataque así de temblar y no poder controlarme y no poder controlar como la fuerza para decir, para, ¿no? Y me tenía que parar, o sea, cuando dejaba de temblar, me paraba de la cama y caminaba en el cuarto. Y ya decía, relájate, y respiraba, según yo, me intentaba controlar, hasta que una hora podía yo estar así, hasta que ya, o sea, se me pasaba y me podía como volver a dormir. Pues mira, sí existen diferentes tipos de ansiedad. Este que tú mencionas es como trastorno de ansiedad generalizada, que es como el que sufrimos la mayoría de las personas, que es preocupaciones como por cosas de la vida diaria, ¿no? Hay otro que se conoce como trastorno de ansiedad social o fobia social, que es como este terror a estar como con mucha gente y en lugares así. Fobias específicas, que son las fobias a las arañas, a las ratas, etcétera, etcétera. Y otro que voy a mencionar ahorita es trastorno de ansiedad por separación. Esto es como muy común en los niños pequeños, pero también se llega a sufrir cuando ya estás como más grande. En el trastorno de ansiedad generalizada, que es como el más común, o yo creo que es el más común en esta época, se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesivas por actividades o eventos, incluso por cuestiones comunes como de la rutina, ¿no? Preocupación desproporcionada con respecto a una situación actual, como decías tú, pues es que me estoy separando, me voy a separar y qué voy a hacer y voy a ser mamá soltera y el trabajo y quién me va a cuidar al bebé y demás cosas que son difíciles de controlar y obviamente te afectan físicamente. Y a menudo sucede con otros trastornos de ansiedad, puede ser como el trastorno por separación o se puede juntar con depresión. Entonces, este es como el más común. Sí. Creo que ahorita en tiempo de pandemia, este trastorno de ansiedad se fue así a los cielos. Tiene mucho que ver, o sea, yo preparé una participación con una colega mía también psicoanalista que la invitaron a participar en un programa de radio y hablábamos como de estas cosas principalmente en la pandemia, ¿no?
la sobreexposición a las noticias te genera ansiedad. Si todo el Claro. tiempo estás viendo noticias, estás viendo y que si ya hay más muertos y que si ya hay más contagiados y que si ya se contagió mi primo, el tío, así como, entonces eso te genera ansiedad. Es algo que es como de una situación cotidiana, es algo que estamos viviendo, pero que no podemos controlar. Que no podemos controlar, me refiero a lo que está pasando afuera y tampoco podemos controlar lo que está pasando adentro. Esto que tú dices de los pensamientos recurrentes, yo sí sufro de ansiedad desde hace muchísimo tiempo, y esto de los pensamientos recurrentes son como mis amigos mis amigos y mis peores enemigos en los momentos que yo sufro de ataques de ansiedad. Por ejemplo, esto de pensar como, ¿qué voy a hacer? Y entonces buscas como la solución, pero no la encuentras porque solo estás enfocada como en el problema y se vuelve un círculo vicioso. Por ejemplo, es que necesito ir al doctor, pero no tengo trabajo, entonces necesito conseguir un trabajo. Y entonces, pues estás en la búsqueda intensa del trabajo porque necesitas ir al doctor, pero entonces no puedes seguir buscando trabajo porque te sientes mal, pero no puedes ir al doctor porque no tienes trabajo, porque no tienes para pagar. Y entonces se vuelve así, ¿no? Un círculo vicioso y estás encerrado en ese pensamiento todo el tiempo. Es algo, yo lo he platicado, por ejemplo, con mi familia, creo que es como de las personas que les costó más trabajo entenderlo, porque, por ejemplo, mi mamá me decía, pues ya deja de pensarlo y ya. Y yo, o sea, sí, no si es fácil, no. O sea, si fuera así de fácil, no, pues ya lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, sí, es complicado y sí creo que después de la pandemia o durante la pandemia se disparó así cañón la ansiedad. Y se disparó en adultos, adolescentes, jóvenes, niños, chiquitos, porque obviamente también pues estar en la casa y mucha gente que no estaba acostumbrada a convivir tantas horas con la familia y luego mucha gente se quedó sin trabajo y con niños pequeños y hay que pagar cuentas. Entonces, son problemas cotidianos, pero se vuelven así en un círculo vicioso, no tienes que, lo sigues pensando y lo sigues pensando, y estos pensamientos normalmente o muchas veces desencadenan efectos físicos, como puede ser la sudoración, las palpitaciones, la hiperventilación, dolor de cabeza, obviamente, pues si a ti te pasaba en la noche, pues no sé, yo creo que a mucha gente también el insomnio les pega. Yo creo que es horrible no poder dormir, pero también es horrible estar durmiendo y despertarte así de con golpe la de que taquicardia, sí. así, todo lo que da es horrible. Tú piensas Pero como, aparte voy a morir. sí, sientes que te va a dar como un ataque al corazón o como que dices, y ahora, o sea, así, o sea, ¿qué me pasa? Le hablo a un médico, me voy al hospital, o sea, la primera vez que te pasa, no sabes cómo reaccionar y realmente no entiendes, o sea, no entiendes qué está pasando en tu cuerpo, por qué tanta preocupación, por qué tanto pensamiento, por qué tu corazón está explotando, porque, o sea, yo la verdad sentí que era un paro cardíaco. O sea, así. Y dije, no, relájate, relájate, estoy bien, estás sola en la casa, no puede pasar nada, relájate. Y ya como que poco a poco, pero sí me costó salir de ese ataque. O sea, como que fue el ataque más fuerte que tuve y me costó como una hora, yo creo. Pero sí estuve a punto de así, 911, vengan por mí. Necesito una ambulancia. Sí. Sí, es complicado. Te digo, es como, yo creo que es como el que está ahorita más en su apogeo por las circunstancias como de lo que estamos viviendo, ¿no? El siguiente es el trastorno de ansiedad social o fobia social, que es con niveles de ansiedad mucho más altos y tiene que ver con el miedo o el rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad o preocupación. Creo que también está muy potencializado últimamente por el exceso de uso de redes sociales. Si bien el uso de redes sociales estaba como descontrolado, ahora con la pandemia y estando en casa 24/7 está Sí. cañón. Peor. Y entonces creo que este trastorno de ansiedad social está muy disparado ahorita como en los chavos, como en los adolescentes, ¿no? A lo mejor como de los 13 a los 20 y tantos más o menos, porque pues está la presión y entonces todas las chicas de Instagram son guapísimas, flaquísimas, tienen una vida perfecta y las chicas que salen en TikTok y, o sea, sí es una presión como muy intensa. Entonces, también creo que
como que se elevó ahorita también con el exceso de uso de redes sociales. Ojo, aquí para todas las mamás que estén escuchando, que tengan hijos en estas edades, no digo que no usen las redes sociales, pero sí hay que estar como al pendiente de lo que están viendo y cuánto tiempo pasan ahí, Claro, porque porque es como tú ves la vida perfecta, tú como chavito de 13, 15 años ves la vida perfecta, que hay gente allá afuera saliendo, divirtiéndose en fiesta y todo, y pues te entra esa ansiedad de decir, ¿y yo por qué estoy encerrado? ¿Y yo por qué no lo hago? ¿Y yo por qué no tengo un coche a mis 15 años, no? Está cañón. sí, entonces sí hay que estar como al pendiente de lo que están viendo. Creo que ya cuando están más grandecitos, así como de los 15 en adelante, ya es más complicado, pero siempre tener una buena comunicación con los hijos ayuda bastante, ¿no? Luego el que les decía es el de las fobias específicas, que se caracteriza por una notable ansiedad cuando la persona está expuesta a un objeto o una situación en específico y tiene un deseo por evitarlos. Algunas de estas fobias, algunos de estos ataques de ansiedad se derivan o sea, provocan ataques de pánico. Por eso les decía que son fobias específicas, como la gente que le tiene pánico a las arañas o a las serpientes o a los roedores o así. Y entonces un ataque de pánico puede llegar, o sea, puede desencadenar hasta un desmayo, ¿no? Porque es tanto el estrés que sufre el cuerpo y es algo que no pueden controlar. Hay muchos tipos de tratamientos para de fobias específicas y muchas de estas fobias se desarrollan como en la infancia y curiosamente son fobias que la mayoría de las veces son aprendidas. O sea, no es que en realidad el niño le tenga pánico a las arañas, es que seguramente la mamá le tiene miedo y entonces, ¡ah, una araña! Y entonces corre y hace horrible. Y entonces el niño, pues no, creo que cuando están chiquitos no es tanto el miedo al animal, sino como la mamá se pone en el grito así, la ve toda paniqueada y asustada, son como cosas aprendidas, no es tanto que sea de ellos. Sí puede ser también que se desencadenen después de, ay, es que mi hijo le tiene fobia a los perros porque tenía 2 años y lo mordieron, ¿no? O algo así, pues sí. Pero muchas de esas fobias son aprendidas. Ok. Luego, otra que quiero también mencionar es trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Esto quiere decir que todas las personas que pasan por un periodo de abstinencia, o sea, después de que consumen alguna droga, normalmente experimenta síntomas de ansiedad o ataques de pánico. Y el resultado, o sea, este resultado es por el uso indebido de drogas. Claro. O de medicamentos o estar expuesto a una sustancia tóxica y obviamente pues el periodo de abstinencia, ¿no? Si fuman marihuana y están en el periodo de abstinencia, o sea, de desintoxicación, pues sí, se viven estos ataques de ansiedad. Si ustedes han visto como programas de rehabilitación en la tele y así, o sea, es algo súper claro así, que la sudoración empapan las playeras y que hasta llegan a imaginar cosas, ¿no? Sí, tiemblan y les da. O sea, obviamente esto de las alucinaciones tiene que ver con con la abstinencia de la droga. No quiere decir que si tienes ansiedad vas a alucinar cosas. No, pero o sea, es como todo lo que ves en las series y en las películas o en casos de la vida real que haya visto la gente o haya vivido, ¿no? Así de decir que realmente sufren, o sea, es una desintoxicación, es todo lo que pasa a tu cuerpo muy, muy cañón. Sí, claro, porque obviamente durante una desintoxicación son como las cuestiones mentales y las cuestiones físicas, ¿no? Es todo también la dependencia que genera tu cuerpo a la sustancia que estás consumiendo. Pero también, o sea, o sea, si ustedes quieren saber cómo se ve, ahí lo pueden ver en específico. O sea, es muy notorio una persona que está en una desintoxicación, que está pasando por un periodo de abstinencia, que tiene ataques de ansiedad y ataques de pánico, ¿no? Y otro es el trastorno de ansiedad específico y no específico, que es un término para la ansiedad y las fobias que no cumplen con criterios exactos, ¿no? Que puede pasar de un trastorno de ansiedad a otro, pero son lo suficientemente relevantes para que sean alarmantes y perturbadores. O sea, no es algo en específico, pero es constante y te genera estos síntomas de las palpitaciones y estas cosas, ¿no? Es importante, yo creo, que pues después de un tiempo aprendas a identificar qué es lo que te genera estos ataques de ansiedad.
¿Y hay alguna manera de controlarlos, Fer? O sea, a mí me decían, tienes que aprender unas respiraciones, tienes que como, o sea, no sé, hasta de chochitos, ¿no? Así para que te la tomes y te relajes. O sea, ¿realmente funciona o es bueno meditarse? Mira, yo soy enemiga, bueno, no soy enemiga, pero creo que sí, el hecho de ya medicar a una persona que tiene ansiedad debe haber pasado un proceso previo, ¿no? Yo no soy partícipe de que desde el primer momento que lleguen conmigo yo los derive con el psiquiatra y les manden ansiolíticos o antidepresivos, que es lo que normalmente se manda. Yo primero creo y le apuesto siempre como a la terapia, obviamente porque soy psicóloga y psicoanalista, entonces sí creo que hablar las cosas siempre, siempre aligera un chorro la carga, ¿no? Este, creo que antes de mandarlos con los medicamentos hay que hacer como unas citas preliminares para decidir si es necesario o no. Hay casos en los que sí es necesario porque estos ataques de ansiedad pueden estar siendo originados por alguna falta de segregación neuronal, ¿no? Como esto se llama orgánico, que tiene que ver con algo en tu cerebro que no está segregando, pero eso no lo puedes saber en una sesión, ¿no? Hay que hacer los preliminares e investigar. Creo que sí hay formas de tratarlos. Es difícil, sí es difícil, creo que a mucha gente le cuesta trabajo como identificarlos y obviamente porque se confunden con un chorro de cosas, como decías tú, yo sentí que me iba a dar un paro cardíaco y que me estaba muriendo, ¿no? La paciente esta que yo les cuento que ya es mayor, que me decía que sentía angustia, me decía, es que siento así como ganas de gritar y así como, ¡ah! ¿No? Y entonces, pero no sabía que era ansiedad, ¿no? Solamente se sentía como mal. Entonces, hay que saber primero cómo darte cuenta cuando lo estás sintiendo. Si hay malestar, obviamente si estás pasando por una situación difícil, puede haber cierto grado de ansiedad, Claro. porque es una situación complicada, porque es una situación nueva, porque es una situación que no estaba como dentro de los planes o así. Pero una cosa es que tengas esto una vez a que sea recurrente, 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 ¿no? Entonces, si tú me preguntas por la medicación, para mí, desde mi punto de vista y de la forma que yo trabajo, es como mi último recurso, ¿no? Siempre primero intento como otras cosas. Yo creo, ahora soy consciente y creo que yo he tenido ansiedad desde que era súper chiquita, o sea, desde que iba, no sé, o sea, desde que tengo uso de razón, ¿no? Me daba muchísima ansiedad la tarea, horrible, y me daba así este sentimiento como de desesperación y me sudaban las manos y entre más quería terminar rápido la tarea, más sentía ese sentimiento, entonces era horrible. Luego ya cuando estuve un poco más grande, regresando a esto como de las parejas y las relaciones tóxicas, me daba cuando la pareja con la que estaba no me contestaba el teléfono, entonces me daba un ataque de ansiedad, pero no me daba cuenta, o sea, no sabía que era un ataque de ansiedad. Claro. Entonces temblaba, o sea, me temblaban las piernas y las manos como si tuviera muchísimo frío, así, pero una cosa incontrolable. Y no podía dormir y me dolía el estómago, me daba diarrea, by the way, entonces, pues no me daba cuenta, pero obviamente en esa etapa de mi vida, no era tan consciente como soy en día. Y entonces, pues, o sea, creo que la forma con la que yo controlaba esos ataques de ansiedad era el alcohol y la fiesta, ¿no? O sea, yo me empezaba a sentir mal y entonces salía y me fumaba una cajetilla de cigarros así como loca y entonces inventaba y, o sea, me iba, ¿no? Creo que cuando los tuve como muy agudos, yo vivía sola, no vivía con mis papás, vivía en un departamento y entonces, pues vivía sola y entonces, amigos, vénganse a la fiesta y entonces me emborrachaba y se me pasaba el ataque, o sea, no es que se me pasara, es que como que lo apendejaba con las otras cosas, ¿no? Claro, como que lo olvidas de cierta manera, pero, o sea, porque sí, o sea, la gente que ya vive, como tú dices, con ese trastorno, porque ya es como un vivo de ansiedad desde hace mucho, y la manera en que lo hacen muchos, lo enfocan de una manera como haciendo exceso de deporte, ¿no? Porque es como salgo a correr como loco y así es como las puedo sacar, ¿no? Y diario lo tengo que hacer porque si no lo hago, me pongo muy mal, ¿no? Yo trabajé con un chico
en mi trabajo pasado que me decía, es que yo sufro de ansiedad y ahora con la pandemia no sé qué voy a hacer porque yo voy al gimnasio diario 3 horas por esa misma razón. Y yo le decía, Bueno, pero hazlo es en tu... que te voy a decir una cosa. Esto de la ansiedad, o sea, como normalmente lo que la genera son cosas cotidianas, pues también es un arma de doble filo eso del ejercicio, porque entonces ya te da ansiedad no poder hacer ejercicio. Sí, Y exacto. entonces ya no es una solución, se convierte en parte del problema. En el círculo vicioso. Sí, entonces hay que encontrar como el punto intermedio, ¿no? Te decía, yo en esa época lo trabajaba así. Bueno, no lo trabajaba, lo ocultaba en las fiestas y la borrachera y el relajo. Y ahora ya digo, pues sí, obviamente no me daba cuenta, no lo identificaba porque pues me la vivía de fiesta en fiesta, ¿no? Ahora que ya estoy más grande, justamente durante la pandemia tuve una crisis súper fuerte, súper así intensísima. No podía dormir y entonces yo hago mucho ejercicio porque me gusta, hago mucho ejercicio porque me ayuda a sentirme mejor. Y entonces, como no podía dormir, me daban así las 3 de la mañana y entonces me angustiaba que no me iba a parar a hacer ejercicio. Entonces decía, no manches. Y ya nada más me quedan 3, porque obviamente yo no estaba trabajando, no estaba yendo a la oficina, pero hacía home office. Y yo tenía que estar lista desde las 9 de la mañana por cualquier cosa que se necesitara. Claro. Entonces yo decía, no manches, es que son las 3 de la mañana y no me he dormido y no me voy a poder parar a las 7 a hacer ejercicio para estar lista a las 9. Entonces me generaba como ansiedad, ¿no? Y empecé con los trastornos de sueño y entonces empecé con súper mal carácter y en las noches me daba taquicardia y a mí me da tan fuerte taquicardia que me deja sorda. O sea, de repente tengo así, taca, taca, tan así, que mis oídos hacen, ¡tí! ¿No? Entonces me empecé a sentir súper mal y entonces cambié como el ejercicio. Empecé a hacer yoga, a mí me ayudó a hacer yoga. Y empecé a hacer meditaciones, ejercicios de respiración y como eso no fue suficiente, fui con un homeópata. Y entonces empecé a tomar medicina homeopática, que lo único que hace es que te dan estos como chochitos de azúcar con lo que prepara el homeópata y me ayudó muchísimo a bajar como la ansiedad, el estrés y a dormir, porque creo que obviamente la falta de sueño desencadena un montón de otras cosas. Claro. Entonces, si no duermes, pues ahí se pone rara la cosa. Entonces, para volver a tu pregunta, yo pienso que hay que apostarle a todo antes de los medicamentos. No digo que no funcionen, pero sí quiero que la gente sepa que los ansiolíticos y los antidepresivos, que es lo que normalmente te mandan en estos casos, tienen efectos secundarios para después, ¿no? Entonces, si tienes una hija que tiene 15 años o un hijo que tiene 17, se los empieza a tomar desde ahorita, pues sí hay que checar. Eso pasa con todas las medicinas alópatas. O sea, a ti te mandan un tratamiento para la garganta y te friega el estómago. Y te mandan el tratamiento para el estómago y te friega el riñón. Y te mandan el tratamiento y así es, ¿no? Entonces, claro. Y hay efectos secundarios de otras cosas como te puede derivar a otros trastornos. Entonces, yo no le apuesto hasta el final que sea como que realmente es necesario. Sí se puede tratar de otras formas, sí, claro que se puede tratar. Pues no es fácil, hay que aprender a vivir con esto y aprender cómo, pues aceptarlo, es parte de ti y tienes que trabajarlo y lo identificas. Cuando ya tienes mucho tiempo con él, pues ya identificas cuando vas a tener un ataque de ansiedad o cuando ya estás empezando como a entrar en una crisis. A mí me redujeron bastante porque yo sufrí cuando mi ex esposo se fue a la casa, o sea, sufrí ataques yo creo que diarios en la noche, o sea, me daban justo en la noche y así, ¿no? Y yo fue cuando pedí ayuda. Entonces a mí lo que me ayudó fue hablarlo, o sea, hablar y ya gritarle al mundo mis problemas, sacar todos mis pensamientos, hablarlo con mi psicóloga que me dio las terapias, que con ella fue así de, a ver, me siento así, y me dijo, o sea, ella sí me llegó a decir, vamos a seguir en terapia, necesito que escribas o que lo leas o que lo trabajes de cierta manera antes de que lleguemos al punto en donde te tenga que mandar medicamento. Me dijo, yo no estoy también, ella siempre también me dice, no estoy a favor, pero te puedo mandar a lo mejor una terapia de flores de Bach o una terapia de los homeópatas, ¿no? Entonces, siempre buscar antes una solución
como más natural a tu cuerpo a llegar como al medicamento, ¿no? A mí me ayudó muchísimo y gracias a todo eso que yo hablé y grité y fue como me empezaron a reducir como estos ataques y también como que dije, ok, está padre, ¿no? Porque no llegas como al límite de... Sí, creo que justo platicaba hace poco con alguien. Yo pienso que los medicamentos, claro que te ayudan, pero solamente como que quitan el síntoma, o sea, quitan la sudoración, las palpitaciones, la taquicardia, la hiperventilación, pero en realidad no están trabajando con qué es lo que lo está provocando. Entonces, pues no tiene ningún sentido que estés tomando los chochos y las medicinas si no estás trabajando lo que te lo está provocando. Entonces, sí es importante, pues, una terapia, ¿no? Muchos de los psiquiatras que dan medicamentos o muchos de los psicólogos que mandan al psiquiatra hacen como, pues, como el dúo dinámico y entonces van trabajando juntos el psiquiatra con el psicólogo para ver cuál es la dosis y siempre está acompañado como de una terapia para que vayas y trabajes esas cosas que puede ser lo que te lo esté provocando. ¿Y qué nos podrías dar tú como tips, Fer, para que estas personas que nos están escuchando lo trabajen? O sea, todo el mundo lo trabaja de diferente manera. Lo primero siempre es, como hemos dicho en todos los capítulos, es pedir ayuda, ¿no? Con una terapia, que es lo más saludable. Pero de ahí, ¿cómo crees que en general, sé que es como generalizar demasiado porque cada caso es diferente, pero como cosas que digas, podemos guiarnos por esto? Pues mira, yo creo que siempre tener actividad física ayuda. Y ayuda porque es como relajante y porque a nivel físico pues se liberan sustancias placenteras en tu cerebro y en tu cuerpo y entonces te sientes contento y te sientes como relajado, te sientes feliz. Este, pues yo le he puesto muchísimo en primer lugar a eso. Ya después siento que sí está padre también apostarle como a las cosas naturales, a lo mejor algún aceite esencial o los difusores que ahora están como muy de moda. Los tés de cosas naturistas como pasiflorine o valeriana. Yo prefiero que se tomen un té a que vayan, porque te digo que justo hoy estaba platicando con una chica y me dice, es que yo le estoy dando a mi hija unas cápsulas del similar, entonces no soy tan fan como porque termina siendo un medicamento, ¿no? Sí. Entonces mejor que vayan así como a la tienda naturista y compren las hojitas y hagan el té normal, común y corriente. Sí prefiero que sea así, en hojita y no en sobrecito como de súper, porque pues ya también no está tan naturista. Entonces sí creo que eso está súper bien. Hacer ejercicios de respiración ayuda un montón. Sí ayuda, porque ayuda a relajar. O sea, aprender a respirar ayuda a relajar. Pues meditar, si la gente quiere aprender a meditar, hay muchísimas, ahora en la era de la tecnología, YouTube te acerca a todos los maestros de yoga y meditaciones habidas y por haber, y hay en Spotify, y hay o sea, donde busques hay meditaciones, ¿no? Entonces, hay meditaciones para dormir, meditaciones para relajarse, meditaciones para energetizarte, entonces, también puede ayudar eso. Ahí yo compré un smartwatch porque leí que te da como ejercicios de respiración. Entonces también es como algo muy bueno, porque, o sea, yo sentía en mis ataques que me faltaba el oxígeno, ¿no? Así como que no puedo. Y esto lo hice, o sea, lo compré porque me ayuda, o sea, de verdad tú pones aquí, pones respiración y te va guiando en la respiración. Y entonces, como te mide también tu ritmo cardíaco, te lo va controlando así. Entonces dice, ok, ya estás calmada, gracias. Sí, pues te digo, ahora hay como muchas cosas. O sea, como tips o sea, si la gente no conoce o como todavía está en este periodo de me da pena pedir ayuda o decirle a alguien, pues no creo que sea como lo más recomendable, pero pueden empezar haciendo estas cosas. Y pues ya una vez que tú vas a terapia, tú vas a trabajar con tu psicólogo, tu psicóloga, todo lo que tengas que trabajar y ya dependiendo de cada caso te irá diciendo cómo qué es lo que debes de trabajar, ¿no?
Y aparte, o sea, también hacerles saber a los que nos escuchan que pues que no es nada padre vivir con estos ataques. Tú, tú ya los vives así como de tu vida, pero también es como incómodo, o sea, como que no encuentras una paz, ¿no? Yo me imagino, no es fácil. No, no es fácil. Y sabes que no es fácil porque no nos cuesta mucho trabajo a las personas que lo sufrimos, nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y, o sea, yo te lo digo en mi experiencia propia, cuando yo lo platiqué con mi mamá hace no mucho tiempo, pues no me entendía, ¿no? Es como, ay, qué exagerada, como, o sea, qué débil, ¿no? ¿Cómo no puedes controlar tus pensamientos? Pues no. Entonces, muchas veces no se dice porque o no se sabe o pues porque la gente no puede entender, no entiende cómo no puedes controlar un pensamiento, o sea, es tan fácil, ¿no? Sí, o sea, como Entonces, decir, apágate cerebro y ya, o sea, ajá, no pasa nada, o sí. sea, realmente no, es, es como si tuvieras ahí algo golpeándote todo el tiempo con ese mismo pensamiento y no saber qué va a pasar. Sí, sí es complicado. Entonces, pues yo recomiendo, o sea, sí, si ya identificaste, o sea, si ahorita que nos estás escuchando, tú vives esto o te ha pasado en más de 2 ocasiones en el último mes, sí busca ayuda, o sea, sí busca ayuda porque no tiene, o sea, no hay como para qué estar sufriendo más de lo que ya se sufre cuando estás teniendo un ataque de ansiedad. ¿No? Claro. Y obviamente sí, tómenlo en cuenta porque puede deteriorar, o sea, puede desencadenar otras cosas, como puede ser depresión, el abuso de sustancias. Por ejemplo, yo les platicaba, cuando yo estaba más chavita, lo que hacía era que me emborrachaba para no sentir esas cosas. Los problemas del sueño, que también desencadenan un montón de otras cosas, pues problemas digestivos o intestinales, a mí me daba diarrea instantánea, dolor de cabeza o dolor de espalda o dolor de hombros, o sea, como dolores crónicos, aislamiento social, obviamente te sientes tan mal que no quieres hablar con nadie, no quieres ver a nadie porque o sea, no te puedes controlar tú, entonces como que tratar de convivir con la gente y explicarles y así está súper cañón, ¿no? Tenemos como muchos tabús todavía en este país y en esta sociedad y entonces, ay, estás loca. Entonces es complicado. Obviamente te acarrea problemas en la escuela o en el trabajo porque una de las características es pues no te puedes concentrar en lo que estás haciendo porque estás pensando en esas cosas que te tienen con la preocupación o con la Claro. angustia, ¿no? En el trabajo o en la escuela. Y obviamente esto desencadena una mala calidad de vida. Imagínate, tienes dolor, no puedes dormir, te dan palpitaciones, tienes problemas en el trabajo, no puedes resolver ese problema que es lo que está en teoría, o sea, entre comillas, generando el ataque de ansiedad. No, pues ya, bye, tu calidad de vida se va por los suelos. Y pues sí, en casos muy extremos sí puede llegar al suicidio. Entonces, sí es importante que la gente que esté sintiendo estas cosas, pues pida ayuda. A lo mejor si no te quieres acercar como a tu familia o así, hay muchísimos lugares donde te puedes acercar. Ahorita en la descripción del podcast te vamos a dejar aquí también si quieres hablar conmigo o tenemos de todos los demás invitados que también te podemos dar su contacto y así. Entonces, hay muchas formas, también hay foros y hay lugares en internet y puedes compartir y hacer este tipo de cosas, o sea, para que no te sientas como solito. De las recomendaciones que yo les doy como a título personal, que a mí me ha funcionado y que en general funciona, es como evitar el uso y abuso de sustancias, ¿no? Como el alcohol y las drogas. Hasta el cigarro, yo diría, ¿no? Porque el cigarro muchas veces también es la ansiedad nada más de tener algo ahí, ¿no? Sí, porque también este tipo de sustancias también genera algo en tu cuerpo. Claro. O sea, también hay cambios fisiológicos dentro de tu cuerpo, ¿no? O físicos. Entonces, sí, eviten este tipo de cosas. Yo lo controlaba así y ahora no soy tan vieja, tampoco estoy tan chavita y entonces yo también me di cuenta que cuando se me pasan las copitas, me da ataques de ansiedad al otro día, me genera muchísima ansiedad, muchísima, horrible. Entonces, pues sí, no voy a decir que no tomo, pero sí evito como pasarme de las cucharadas porque ya sé que al otro día me voy a sentir fatal. Entonces, eviten, eviten como este tipo de cosas. Hay sustancias, o sea, drogas que sí potencializan este tipo de cosas, como puede ser la marihuana, ¿no? La marihuana en muchos casos genera como, o sea, hay una baja de presión
te baja la presión y entonces esto genera palpitaciones y sudoración. Entonces, si sufres de ataques de ansiedad y luego fumas marihuana, pues no, ahí te encargo, Peor, ¿no? claro. No digo que en todos los casos, no digo que la marihuana sea mala, ni no, o sea, pero sí creo que hay que tomar en cuenta estas cosas. Claro, y que lo principal que yo les recomiendo también en experiencia propia es háblenlo. Si no lo pueden hablar, escríbanlo. Y si no pueden escribir, o sea, de verdad, acérquense a pedir ayuda o empiecen haciendo de verdad el ejercicio, como dice Fer, la meditación, la respiración, todo esto ayuda como a gastar tu cuerpo en otra fuerza para que tu mente se calme un poco. Entonces, es como un cansancio físico que a lo mejor también te ayuda un poco a soltar un poco lo mental. Yo en el momento en que lo hablé, lo grité, pedí ayuda, fue como fueron pasando los ataques, fueron calmándose. Hasta la fecha sí tengo uno que otro, pero no es como cada semana. O sea, depende de la situación, depende de lo que me haya pasado en la semana y pues en base a mi relación es como me pasó esto esta semana, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Qué? O sea, para mí la situación de mis ataques de ansiedad es la ansiedad hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer yo sola, no? Entonces, pero realmente si lo hablo y sigo en terapia y pido ayuda, me siento como más tranquila, lo platico a veces así de, Fer, me pasó esto y así, así lo sacas, ¿no? De alguna manera o con mi terapeuta. Entonces, pidan ayuda, háblenlo y van a ver cómo ese problema que traen puede ir como disolviéndose poco a poco. Sí, también quiero que sepa la gente que no hay una causa en específico para saber qué es lo que causa los trastornos de ansiedad. Puede ser que haya habido como un acontecimiento traumático, como decía Linda, que puede ser la separación de tu pareja, que obviamente es un evento traumático porque pues no es algo que tenías planeado ni pensado. Este, También puede ser que haya, o sea, ya haya como antecedentes en tu familia y entonces pues también puede ser que haya, o sea, que seas más propenso a tenerlos, ¿no? Y también, ojo, porque muchas veces los ataques de ansiedad pueden estar siendo provocados por por alguna otra enfermedad como física, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta estas cosas para que el psicólogo, junto contigo, que tú estás yendo ahí, puedan descartar que no sea algo físico, porque a veces también pues por ahí se esconde, el cuerpo habla de unas formas muy extrañas, entonces por ahí empieza así como a decirte, hey, aquí algo está mal, ¿no? Entonces sí hay que tenerlo en cuenta. Y también, ojo, los ataques de ansiedad también pueden estar siendo provocados o pueden ser efectos secundarios de algunos otros medicamentos. Así como yo les decía que los medicamentos que te mandan para la ansiedad y la depresión generan como efectos secundarios, también puede haber otros medicamentos que estés tomando para otra cosa que te estén generando estos ataques de ansiedad. Ay, wow, sí hay que tener mucho cuidado con todo lo que consumimos, comemos y hacemos realmente. Pues sí, no están solos, o sea, de verdad, yo que estoy en este medio, de verdad me sorprende entre amigas, conocidas, pacientes, referidos, etcétera, me sorprende la cantidad de gente que tiene ansiedad. O sea, yo de verdad cuando fui consciente de que lo que yo tenía era ansiedad, me sentía como bicho raro. Yo decía, es que yo soy la única que siente esto, yo soy la única que está mal, o sea, yo juré, o sea, yo también pensé, tengo algún problema en el corazón y como mi familia sí hay antecedentes como cardíacos, yo dije, no manches, es que seguro tengo taquicardia. O sea, ya voy a ir con el doctor, ¿no? Porque seguro tengo así como mi tía fulanita o mi tía perenganita o así, ¿no? Y ya después, o sea, en pláticas como, primero, la verdad es que en pláticas con mis amigas, me di cuenta que era algo como súper, como algo que nos pasaba a varias, ¿no? Y ya obviamente con el paso del tiempo, pues sí, muchísima gente que ha llegado a mi consultorio y es más común de lo que ustedes piensan. O sea, de verdad no es algo, no es una cosa como rara ni, ay, ¿qué onda con? O sea, no hay, no quiero que se sientan como con el estigma de están locos o son débiles o no se pueden controlar o este tipo de cosas, ¿no? Sí,
les recomiendo que busquen ayuda, es lo mejor, el especialista, y ya con él podrán ir trabajando y juntos decidirán cuál es el mejor camino para trabajar. Exacto. Pues yo no tengo más dudas, Fer, realmente es un tema que creo que especificamos muy bien como claves exactas para que la gente identifique los síntomas y entienda el por qué, y cuando les suceda o les haya pasado no se asusten como nos pasó. Y creo que si alguien de los que nos escucha tiene como más dudas en específico o quiere platicarnos un caso en especial, los podemos canalizar. Les vamos a dejar los datos de Fer y también los datos de todos los especialistas que tenemos que les pueden ayudar para llevar a cabo esto les ayuden de alguna u otra manera, ¿no? Y como dice Fer, no están solos, no solamente son ustedes los que pasan por eso, toda la gente siempre ha sufrido de ataques de ansiedad, sean pequeños o sean constantes. Sí, pues muchas gracias. Estuvo bien padre hoy estar de invitada y Sí. no de host. Entonces, No estuvo bien haciendo las padre. preguntas. Sí, no haciendo las preguntas. Está padre. Entonces, pues sí, les dejamos aquí mis datos de contacto. De todas maneras, nos pueden contactar por Facebook e Instagram. Y pues cualquier cosa, aquí seguimos. Muchísimas gracias por hoy invitarme como invitada. Claro que sí. Vamos a hacer otro capítulo así, Fer. Sí, está padre, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias, bye.